Yo le doy gracias a Dios por ese gran privilegio que me concede, ¿verdad?, de estar aquí con ustedes. Y pues venimos a este lugar donde la palabra del Señor se predica. Y pues ustedes pensarán de que muchas veces uno pues va más sobre la exhortación. Pero dice en 1 Corintios 14:13, pero el que profetiza, o sea, el que habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación tiene que hablar. Así de que esos tres ingredientes tiene la palabra del Señor. Así de que por ello decimos amén, gloria a Dios. Una pregunta que les quiero hacer es, ¿quién trajo oídos para oír? Como 3 o 4 personas. ¿Quién trajo oídos para oír, mis hermanos? Amén. A eso venimos aquí, ¿ok? A oír la palabra del Señor. Y precisamente, pues, el tema de este día es el que tenga oídos. ¿Quién tiene oídos? Bien. Vamos a estar leyendo en Marcos 8, de los versos 14 al 18, que dice así: habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Señor Dios Todopoderoso, Padre Santo, te pido, Dios, de que me des el denuedo, como decía mi hermano, el valor para predicar tu palabra tal y como es y que mis hermanos la reciban en su corazón como terreno fértil para ella, Señor Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuento una historia, comienzo con una ilustración de que un joven pues era sordo de nacimiento. Y ahora con la tecnología pues recibió un implante auditivo. Y el día que encendieron aquel dispositivo, pudo oír por primera vez la voz de su madre. Las lágrimas obviamente pues corrieron por su rostro, no porque no la había visto antes, sino que ahora podía oír, podía escuchar la voz de la madre que le decía: hijo, te amo. De la misma manera, hay cristianos que ven las obras del Señor, leen la palabra y presencian señales. Más de alguno aquí presente, pues hemos presenciado señales, milagros de Dios. Pero su oído espiritual está apagado. Ese mensaje, óigame bien, es un llamado urgente para nosotros, para todos en general, la Iglesia de Cristo, en estos últimos días. ¿Por qué? Porque les recuerdo de nuevo, el Señor está a las puertas. El Señor está a las puertas, mis amados hermanos. Y es que fíjense de que de tanto repetir, es como aquellas canciones que usted sabe así como, porque de tanto oírlas, pues se les va ido quedando. Pero que a un momento dado ya no le pone interés a la letra. Antes de que Cristo regrese, mis hermanos, necesitamos
oídos afinados para discernir su voz en medio de este mundo pues lleno de ruidos. Obviamente me estoy refiriendo al oído espiritual. Y hablando de oídos afinados, imagínense de que yo en un tiempo toqué aquí la guitarra, pero no tengo oído. Si a usted me dice afine esta guitarra al oído, yo no soy capaz. Tengo que tener el aparatito que me dice, ya llegaste a sol, ya llegaste a mí. Entonces, y muchos de nosotros en el ámbito cristiano estamos igual. No tenemos oído para escuchar la voz de Dios. Y es que hay un peligro de tener los oídos cerrados. En el pasaje que leímos, Jesús estaba advirtiendo de la levadura de los fariseos, de aquellas doctrinas que ellos estaban enseñando, que eran doctrinas falsas, y también la de Herodes, es decir, la falsa enseñanza, pero también la influencia corrupta. A eso se está refiriendo aquí en la levadura de los fariseos y la de Herodes. Hoy vivimos días en que abundan diferentes voces diferentes a la voz de Dios. Y muchos de nosotros escuchamos esas voces y pensamos que esas voces es la voz de Dios, pero no es así. Son filosofías humanas, doctrinas adulteradas y engaños sutiles. Fíjense de que para adulterar una doctrina, no se necesita de mucho. Imagínense que si usted está tomando café y le echa 1% de leche, pues ya el café negro ya está adulterado. Hoy vivimos en este mundo donde la sutileza es la práctica del enemigo. Fíjese lo que dice en 2 Timoteo 4:3 en la Nueva Traducción Viviente, que dice, pues llegará el tiempo. Fíjese, cuando Pablo le escribió a Timoteo hace casi 2000 años, dice, pues llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras mitos. Ahora, ¿qué es un mito? Yo me puse a investigar en el diccionario de la Real Academia Española y un mito es una narración maravillosa, dice, situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico. Fíjense lo que le dice aquí a Timoteo, llegará el tiempo. Y ese tiempo, ese tiempo ha existido siempre. Lo único es de que ahora está más, ¿cómo le podría decir? Desarrollado, si se puede decir, en todo lo que, por causa de la tecnología. Ha llegado el tiempo en que la gente ya no quiere escuchar más la sana doctrina. A ellos les gusta lo que ellos quieren, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que a nosotros nos gusta oír? ¿Qué es lo que a nosotros nos gusta escuchar? Es que a nosotros nos gusta escuchar, que viene un milagrero, la profecía de logros en abundancia económica, que somos los mejores del mundo, ¿verdad? Porque, ahora somos hijos de Dios y como tales, ya no vamos a padecer, ya no vamos a sufrir, ya nos vamos a enfermar. Que como hijos de Dios, ya no vamos a sufrir. Hasta salió aquello, ¿verdad?, de pare de sufrir. Pero todo esto, mis hermanos, va en contra de lo que la palabra de Dios nos dice.
va en contra de lo que Dios nos dice en la Biblia. Y esto hace parte del show de estos falsos. Pero eso es lo que a muchísima gente le gusta escuchar. Y van tras ellos. En Mateo 12:38 y 39 dice, algunos de los escribas y de los fariseos se le acercaron diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Porque es que eso sí atrae. La gente anda detrás de eso, ver señales. Y aquellos falsos lo saben y les hacen su show de señales. Pero, ¿qué cree usted que el Señor les contestó? La generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y aquí los dejó más perdidos de como cuando preguntaron. Señal no le será dada, sino que la señal es sino la señal del profeta Jonás. Y sabe que en el capítulo 16, versos del 1 al 4, se repite la misma escena. O sea, esto nos dice de que el humano en sí, le gusta eso. Ellos estaban pidiendo esa señal para ver si, él era el Mesías. Pero aquí en el capítulo 16, Él los reprende bien duramente por no saber discernir los tiempos. Los que le estaban preguntando supuestamente eran los conocedores de la ley, pero ellos no creían que el primer advenimiento ya se había realizado. El mismo Señor de señores era el que estaba frente a ellos. Pero igual que ellos, hay mucha gente en la actualidad viven en incredulidad. Oyen, pero no oyen. Ven, pero no ven. Y eso es triste, hermano. Esto es verdaderamente triste. Un oído que no escucha la voz de Dios, indudablemente será seducido al error. Porque hay muchos hombres que dicen hablar de parte de Dios, pero no es así. Y mucha gente cree y va detrás de ellos como borregos al matadero. ¿Saben de que yo me he hecho muchas veces una pregunta? Estos líderes que practican esto, líderes religiosos, y eso no es únicamente en el mundo evangélico, ¿no? También en el católico. Y otras pseudo iglesias cristianas. Estos líderes están conscientes de esa maldición que pesa sobre ellos. Porque esa es una gran maldición, mis hermanos. Lo que ellos están predicando, diciendo que es la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios, mis hermanos, eso es penado. Eso es penado. Mire lo que dice Mateo 18:6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Estos falsos apóstoles y profetas no son enviados de Dios. Eso, hermanos, eso es duro decir, pero es una gran verdad. Todo aquel que es falso, todo aquel que predica falsamente la palabra de Dios, no es enviado de Dios, sino es un enviado de Satanás. Esos sacerdotes que trabajan
para el reino de las tinieblas, leen la Biblia. Leen la Biblia. Y la pregunta aquí sería, ¿no hay una luz que penetre ese entendimiento para que puedan corregir? Hermanos, muchas veces uno pues le comparten videos de cosas que se andan predicando y da tristeza. Da tristeza, mis hermanos. Porque hay mucha gente que pues con orgullo comparte esos videos pensando que están bien. Pero no es así. ¿Sabe que no todo lo que suena espiritual viene de Dios? No nos equivoquemos. Todo lo que nosotros oímos, mis hermanos, debemos filtrarlo con la palabra de Dios. Ella es la que nos va a decir la verdad. Ella es la que nos va a iluminar. Pero no creamos a todo lo que oímos. Dice que si el apóstol Pablo hubiese cometido un error en sus escritos, todas sus cartas le hubieran sido quitadas. Por un error. Tenemos que oír con entendimiento espiritual. Aquí no estamos hablando del oído físico. Tiene que ser el oído espiritual. Mateo 13:15, nueva traducción viviente, dice, pues el corazón de este pueblo, fíjese bien lo que dice, pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír. Hablando del pueblo de Israel. Y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y sus corazones no pueden entender. Cuando nosotros tenemos cerrados los ojos y los oídos, nuestro corazón no puede discernir. No puede entender, dice, y no pueden volver a mí para que yo los sane. Pero, este verso, lléveselo en el corazón. Pero benditos son los ojos de ustedes porque ven, y sus oídos porque oyen. Mire cómo el Señor primeramente se dirige al pueblo, a la multitud. Y su queja aquí es que aquel pueblo tenía un corazón endurecido y estaba ciego y sordo espiritualmente. Nosotros tenemos que ver, mis hermanos, como el estado de nuestro corazón, muy importante, muy importante. Aquí se habla mucho de, bueno, nosotros somos ovejas, nosotros, pues hay muchas comparaciones, pero también está aquella de que somos soldados del Señor. Y como soldados del Señor, mis hermanos, nosotros no nos podemos dormir. En el tiempo del ejército romano, el soldado que lo encontraban durmiendo era ejecutado ahí. Así era la disciplina de ese tiempo. Y esto, hermanos, es para decirles de que nosotros también, si nosotros nos descuidamos, hay un enemigo que nos acecha y que puede hacer que tropecemos. Fíjese de que yo estoy seguro de que si alguien le pregunta a la gente que anda así, con un corazón endurecido, ciego y sordo, si uno les pregunta, mira, ¿y tú cómo estás? Sí, bien, mejor que esto ya no hay. Pero no es así, mis hermanos. Nos engañamos, nos autoengañamos. Porque nosotros, pues, nos comparamos, pues, con un hermanito que anda por ahí peor que nosotros. Pero eso no es así, mis hermanos. Nosotros tenemos que ver cómo está nuestro corazón, pero comparándolo con la palabra del Señor. Viendo a ver dónde estamos fallando. Hermanos, nosotros, mire, si no fuera por la misericordia de Dios y el sacrificio de Cristo, no podemos hacer absolutamente nada. Como ocurre
Esto ocurre con muchos que dicen poder ver y oír claramente la voz de Dios. Pero escrito está, en los últimos días serán como en tiempos de Noé. La gente escuchaba las advertencias, pero no las entendía ni las obedecía. Así estaba aquella gente. Estaban felices. Mire cómo dice la Nueva Traducción Viviente, Mateo 24:38. Dice, en esos días, antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos, hasta el momento en que Noé entró en el barco. La gente no se daba cuenta, dice, de lo que iba a suceder. Fíjese bien, es ceguedad. Esa gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Y fíjese que la palabra nos está advirtiendo. Y sobre advertencia no hay engaño. Así dice la Biblia, ¿verdad? Pero el Señor le dice a aquel puñado de hombres al que se estaba dirigiendo, pero benditos son los ojos de ustedes. Benditos son nuestros ojos que ahora podemos ver. Benditos los oídos porque ahora podemos oír. Así que el que tenga oídos, oiga. El oído espiritual se ejercita. ¿Cómo se ejercita? Miren, escuchando con atención la palabra de Dios, obedeciendo lo que Él ya nos ha dicho. Fíjense cómo va esto, ¿no? Primeramente tenemos que escuchar atentivamente la palabra de Dios, pero luego nosotros debemos de obedecer lo que Él nos dice y buscarlo diariamente. Tenemos que buscar diariamente la dirección del Espíritu Santo en oración y comunión. Así sí vamos a oír la voz del Señor. Cuanto más respondemos a su voz, más sensibles nos volvemos para reconocerla en medio de este mundo tan ruidoso que nos rodea. Porque si nos damos cuenta, mis hermanos, hay muchas voces, mucho ruido, muchas situaciones que es como, mire, cuando usted está enfrente de una persona, no sé si a usted le ha pasado, pero por aquí hay dos que están hablando y el chisme aquí está bueno. Y usted está enfrente de la persona viéndole a los ojos, pero puesta su atención aquí. No está oyendo lo que él está diciendo. Al final usted le tiene que decir, disculpa, ¿qué fue lo que me dijiste? Exactamente así nos pasa en esta situación. El mundo tiene mucho ruido. El mundo, mire, ahorita hay mucha distracción que hace que pues no escuchemos la voz del Señor. Está mejor las redes sociales. Y para camuflar la cosa, ponemos por ahí alguna alabanza, pero ahí estamos en otras cosas que no deberíamos estar. Cuando más respondemos a su voz, mis hermanos, es cuando más sensibles nos volvemos a la voz del Señor. Ahora, miren, no acumulemos sermones, vivamos la palabra. Ahora, ¿qué quiere decir con esto? Porque van a decir, el hermano dijo que ya no hay que escuchar predicaciones, ya no hay que... No nos vayamos al otro extremo. Lo que quiero decir es de que escuchemos predicaciones y estudios bíblicos, pero
que de eso aprendamos y vivamos eso, lo que hemos aprendido. Porque de nada vale que pues en la semana hayamos pues escuchado, no sé, unos 20, 30 sermones, pero que nuestra vida siga igual. No sirve de nada. Nos estamos llenando el intelecto únicamente. Todo eso no ha bajado a nuestro corazón. Y lo que pasa en este caso es de que, bueno, sabemos la Biblia, sabemos las historias, sabemos la historia de Moisés, de Josué, de todos esos personajes bíblicos, pero no hemos aprendido nada de ellos y nuestra vida sigue igual. Tenemos que escuchar menos y practicar más. Eso es lo que yo les quiero decir. Ahora, ¿quién afina nuestro oído espiritual? Porque también, ¿verdad? Hay que pues, hacernos esa pregunta. ¿Quién es el que afina nuestro oído espiritual? ¿Será que el pastor principal de casa de oración lo puede hacer? Porque yo una vez escuché en una de sus predicaciones que fue a compartir a otro país y cuando él pasaba dice que la gente a su lado la agarraba de su saco y después echaban, ¿verdad?, la unción. Y él pues obviamente pues no estaba contento con eso porque eso son otras prácticas. Pero ¿será que él puede? ¿Él puede afinar nuestro oído espiritual? O tal vez será de que de repente el Papa, ¿verdad? Porque él es el líder de millones. La Iglesia Católica tiene millones de seguidores, de feligreses. ¿Podrá este personaje hacer eso? Pues no. Ningún humano lo puede hacer, mis hermanos. Ningún humano. Y aquí es donde nos tenemos que ir a 1 Corintios 12, 13, donde dice, hermanos, debemos acomodar lo espiritual a lo espiritual. Debemos acomodar eso que es espiritual a lo espiritual. Es el Espíritu Santo el único que puede afinar nuestro oído espiritual. El único. ¿Sabe qué? Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen. Juan 10, 27. Fíjense que aquí hay algo muy importante y muy interesante de mencionar. De que solamente las ovejas del Señor Jesucristo oyen su voz. Ahora, ¿por qué es esto importante e interesante? Porque son las ovejas, sus ovejas, las que van a obedecer el mando que Él nos da a través de su voz. Él da una orden y la oveja lo va a hacer. Por eso es lo que significa oír. Oír significa obedecer. Mire, es como una oveja que esté pastando y oye la voz del pastor, de pastores. Esa oveja va a dejar de pastar, levanta su cabeza y comienza a caminar hacia él en obediencia al llamado. Y qué bonito lo pone aquí, ¿verdad? Juan, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El que oye y obedece, fíjese bien, es oveja del Señor. Y hace lo que Él dice. Eso es lo más importante, mis hermanos. Cuando nosotros somos ovejas del Señor, tenemos que hacer lo que Él nos dice que hagamos. ¿Sabe que la parábola de los dos cimientos comienza diciendo así? Lucas 6, 46 y 47. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras
y las hace, mire la obediencia, os indicaré a quién es semejante. Y ahí comienza la parábola de los dos cimientos, ¿verdad? Pero es muy importante que nosotros podamos oír la voz de Cristo. ¿Somos nosotros ovejas del Señor? Obedezcamos su voz. Obedezcamos su voz. Ya dejemos de hacer lo que bien nos parece y vivamos de acuerdo a su palabra. Hermanos, ahora tenemos una guía. Antes andábamos sin Dios y sin nada y andábamos dando topes por todos lados, pero ahora tenemos una guía. Tenemos la Biblia y esa es palabra de Dios, es la que nos va a guiar, es la que nos enseña cómo vivir, cómo, hermanos, cómo ser mejores esposos, cómo ser mejores esposas, cómo cuidar a los hijos, cómo todo, hermanos, todo lo que nosotros necesitamos para vivir bien está en la Biblia. Si nosotros andamos todavía dándonos topes es porque, bueno, decimos aquí dice, pero, ay, es que no, esto no lo encuentro como que soy compatible con eso. No, hermanos, tenemos que ser compatibles con la palabra del Señor. En este mundo lleno de confusión, mis hermanos, solamente el Espíritu Santo puede ayudarnos a distinguir la voz del Señor. Ahora dirá usted, ¿cómo es la voz del Señor? Mire, según la Biblia, la voz de Dios puede ser poderosa como un trueno, así dice Salmo 29, 3 y 4, o suave y apacible, Primera de Reyes 19, 12. Pero una cosa tiene esto en común, que siempre la voz de Dios es clara, es verdadera y está en armonía con lo que está escrito en la Biblia. Fíjese bien, es clara, verdadera y está en armonía con lo que está escrito en la Biblia. No puede no puede decir algo que vaya en contra de su palabra, no. Cuando nosotros encontramos cosas así es porque nosotros estamos malinterpretando pues las Sagradas Escrituras. Hermanos, Dios no deja a sus hijos sin guía. Si buscamos su presencia, Él nos va a hablar clara y directamente. Clara y directamente. Y encontré, hermanos, un versículo muy hermoso, Reina Valera, Isaías 30, 21, que dice así. Entonces tus oídos oirán, dice, a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Cuando nosotros somos dirigidos por la voz del Señor, hermanos, miren, no hay pierde. No. Si nosotros nos dice, mira, tú estás aquí y tienes que seguir recto. No veas ni a tu derecha ni a tu izquierda. No te tuerzas. Sigue recto. Pero qué hermoso cuando pues recibimos esa instrucción. Porque sabemos de que nosotros confiamos en Él, porque sabemos de que Él siempre nos va a dar mejor de lo que nosotros le pedimos. Siempre. Él nos va a dar mejor de lo que nosotros le pedimos. Y Él sabe exactamente cuándo lo va a conceder o si no lo va a conceder. Porque nosotros también podemos pedirle cosas que van a afectar nuestra vida. Por ejemplo, si alguien pues no tiene la capacidad de administrar mucho dinero, no se lo va a dar. Ahí trabaja, tiene el mínimo, vas a pagar tu arriendo, mantente así. Porque él sabe de que si le da más,
Mire que lo que pasa con esos millonarios, ¿verdad? Los jugadores y todo, que tienen muchísimos millones, pues ya no hay nada que hacer. Se van a las drogas, se van al alcohol, se van a los vicios. Imagínense. Entonces, nosotros dice que tenemos que estar contentos con lo que tenemos. Con abrigo, un techo, alimento. Necesitamos oír esa voz, mis hermanos. Necesitamos oír esa voz. Necesitamos oír esa voz para prepararnos para el regreso del Señor. Fíjense que en Apocalipsis, capítulos 2 y 3, Jesús repite 7 veces: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 7 veces repite esta frase. Ahora usted dirá, ¿por qué? Porque a cada iglesia que él cita en esos capítulos, a cada iglesia le dice lo mismo. Y Casa de Oración Montreal no es la excepción. A nosotros también nos dice lo mismo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor pone tanto énfasis, mi hermano, en repetir esta frase? Porque sería para llenar el espacio de los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis, o lo utilizó como una muleta, ¿verdad? Cuando uno repite mucho algo, eso se llama muleta. Cuando alguien está predicando y repite y repite y repite una palabra o una frase, pues eso se le llama muleta. Entonces, ¿será que aquí es una muleta que él utilizó para llenar el espacio? No, mis hermanos, definitivamente no. El Señor repite una y otra vez en la Biblia que muchos estamos faltos de oído. No es únicamente en el Nuevo Testamento, no es únicamente en el último libro de la Biblia, no. Esto se repite a través de todos los escritos. Muchos decimos oír, pero no oímos. Y eso es triste. Si verdaderamente nosotros oyéramos la voz del Señor, mis hermanos, la obedeciéramos. Y nuestras vidas fueran completamente diferentes. Si verdaderamente nosotros oyéramos la voz de Dios, nos hubiéramos ahorrado muchísimas situaciones dolorosas provocadas por nosotros mismos. El Señor nos dice no y nosotros decimos sí. No hagas, pues sí hago. Y así vamos, mis hermanos. Y muchos pues comenzamos a caminar en este camino angosto y seguimos hasta que, mire, un día nosotros llegamos a comprender esto. Y llegamos a comprender que lo que el Señor nos está diciendo es por nuestro bien. Por nuestro bien. Muchos ponen en peligro un matrimonio de 10, 15, 20 años, pues por un momento, ¿verdad?, de aventura. No vale la pena, mis hermanos. No vale la pena. Pero hasta que nosotros nos venimos a comprender esto, hasta que nos venimos a leer la Biblia, hasta que nos venimos a ver lo que el Señor nos está diciendo a través de su palabra, pues, como les digo, sigue uno dándose tope. Hermanos, antes de que Él regrese, necesitamos estar atentos a la voz de Dios. Porque, ¿sabe? El enemigo, pues, intentará, y está intentando, y le está consiguiendo, adormecer a la iglesia de Cristo. Es que, mire, hermano, ¿y cómo lo hace? Pues con distracciones, con pecado, con tibieza. El enemigo es el primer interesado en que muchos no puedan oír la voz de Dios. Él es el que provoca los ruidos.
las situaciones que distraen. Eso es como cuando usted tiene a su bebé en su sillita y no quiere la comida que le está dando porque está sin sabor, y usted le dice con una campanita, mire, 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 y ¡clac! Le da la cucharada. Igual hace el enemigo, igualito hace el enemigo, mis hermanos. Mira, mira lo que está pasando allá, mira lo que está pasando allá. Y cuando nosotros quitamos los ojos del Señor, igual, caemos. Él es el que provoca las situaciones. En Apocalipsis 3, 15 y 16 encontramos el mensaje a la iglesia de la Odisea, donde dice, mira, yo conozco tus obras. El Señor conoce lo que hacemos, que ni eres frío ni caliente. Y dice, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, o sea, no eres ni de aquí ni de allá, estás que a veces sí y a veces no, dice, te vomitaré de mi boca. Un oído atento, mis hermanos, nos mantendrá vigilantes y preparados para la venida del Señor. No permitamos que el ruido del mundo nos impida escuchar, ¿sabe qué? La trompeta final. Hasta en eso nos puede ocasionar pues daño, el ruido del mundo. Recordemos que la trompeta final será oída por los creyentes en Cristo, ¿ok? Nosotros no. Mire, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Ellos oirán, o sea, los que murieron en Cristo oirán ese sonido, ese sonar de la trompeta y se levantarán de ahí. Bueno, el Señor los va a levantar de ahí, pero los otros no. Igualmente en el mundo, así va a pasar. Los que estemos en Cristo, pues dice que seremos arrebatados, pero los otros no. Los que poseamos esa nueva naturaleza, pues van a ser arrebatados, los otros no. Es lo mismo que va a pasar con aquellos que murieron en Cristo y los que no. Los que no murieron en Cristo, pues ahí quedarán para el otro juicio. El mundo incrédulo no va a oír la trompeta del llamado por la naturaleza muerta, porque será este sonar de la trompeta será un llamado específico para el pueblo de Dios. El oído cerrado en los últimos días es presa fácil para el engaño. Recordemos que la sutileza del pecado, pues nos lleva al error. El pecado, hermanos, mire, eso es lo más sutil que puede haber. Fíjense que a Eva, la serpiente no le dijo, Eva, come y desobedece a Dios. No, él entabló que una conversación con ella, así amistosamente, ¿verdad? Así de que de todos estos árboles no pueden comer, así le llegó. Y la otra se pone a hablar con él. Y sabe de que él utilizó esa sutileza para llevarla exactamente al error, a donde él quería llevarla. Y su plan no le falló. Ahí sí que fue un éxito diabólico, porque los hizo caer a los dos. Job, después de pasar por toda aquella prueba en obediencia, pero recordémonos de que Job, hermanos, mire, eso fue duro, ¿verdad? Perderlo todo. Le quedó solamente la esposa. Y al final de todo, él dice en Job 42:5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Qué hermoso. Porque al final de todo, mire, bueno, usted ha leído el libro de Job y él obtuvo el doble de todo lo que tenía. El Espíritu Santo es quien nos afina para oír correctamente. Cuando nosotros estamos escuchando algo y hay algo que
no concuerda. No, es que, no, esto, espérenme, tomaré nota y voy a ir a ver las escrituras, porque de repente que el hermanito aquí se le fue. Es cierto, y nos pasa, se nos puede ir un error, porque aquí cuando uno comienza a platicar, pues las ideas comienzan a fluir y muchas veces nosotros no terminamos una idea y se queda inconclusa. Y eso ya como que puede dar así pues a hacer otras, malinterpretar la palabra, ¿verdad? Porque no se terminó bien la idea. Y eso es peligroso también. Así de que el que tiene oídos, oiga. Apaguemos, mis hermanos, el ruido del mundo. ¿Cómo se puede apagar? Les voy a poner un ejemplo así como que, pero al final es un buen ejemplo. Cuando usted viaja en avión, le dan ahí unos audífonos que son de mala calidad. Y cuando usted se pone el audífono y oye el motor y todo ahí, y no puede escuchar bien lo que la película o lo que usted está oyendo, música, qué sé yo. Pues algo así, ¿verdad? Nosotros debemos de comprar unos buenos audífonos que nos cubra bien las orejas para que todo ese ruido que nos rodea pues no dañe el audio. Y así tenemos que hacer nosotros también, ¿verdad? Con el mundo. Pidamos al Señor de que nos ayude, que nos ponga unos buenos audífonos de buena calidad para ya no escuchar eso y concentrarnos en lo que la palabra, el Señor nos está diciendo a través de su palabra. Obedezcamos sobre todo lo que Él nos diga. Hermanos, acordémonos, el que tiene oídos, oiga, pero ese oír se traduce también en obedecer. En obedecer. El que oye con el oído espiritual, obedece, obedece. Y ha llegado a una comprensión donde pues sabe de que lo que el Señor nos está diciendo es por nuestro bien. Así de que mis hermanos, ¿quién dice amén? Oremos. Señor y Dios, aquí estamos reunidos, Padre Santo, tu pueblo, en este día, Señor. Y tu palabra, Padre Santo, ha sido predicada. Y comprendemos ahora, Señor Dios, de que es muy importante poder escuchar tu voz, pero sobre todo, obedecerla, Señor. Te pedimos, oh Dios, de que a través de tu Espíritu Santo, Padre, nos permitas afinar nuestro oído, Señor. Te pedimos, Señor Dios, de que tu palabra, Padre Santísimo, haga eco, Señor Dios, en nuestro corazón para poderlo obedecer, Padre. Son muchas veces, Padre amado, donde tú repetiste, el que tenga oídos, oiga. Porque muchos de nosotros, Padre Santísimo, creyendo oír, no oímos. Estamos oyendo filosofías, estamos oyendo la voz del mundo, estamos oyendo otras voces, pero no es tu voz, Señor. Padre Santo, tu pueblo aquí reunido, Padre, humillado delante de ti, te pide, Señor Dios, de que nos ayudes. Sabemos que estás a las puertas, que pronto vendrás por tu novia. Y que esa novia, Señor Dios, será alzada. Y que esta novia, Padre Santísimo, tendrá que estar vestida de lino fino. Necesitamos, Padre Santísimo, ese oído
para que cuando aquella trompeta suene, Señor, nosotros seamos de los que vamos a escuchar esa trompeta de llamado. Te damos gracias, Señor Dios, porque muchas son tus misericordias. Tú eres bueno. Y nosotros, Señor Dios, nos postramos delante de ti, Padre, dándote las gracias, Señor, porque sabemos que nuestras vidas, Señor Dios, son como la luz de la aurora, que van de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia y tu perdón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.